Xochimilco siempre fue un lugar de leyendas, de agua oscura y canales que parecían perderse en el infinito. Un rincón vivo y vibrante en el día. Pero cuando el sol caía detrás de las montañas y las luces de las trajineras se reflejaban en el agua turbia, el lugar tomaba una atmósfera diferente, más pesada, más sombría. Esa noche en particular, los canales parecían aún más oscuros, como si las sombras se estiraran más de lo normal. Carlos, Ana, Diego, Mariana y Luis habían decidido hacer una fiesta privada para celebrar el Día de Muertos. Querían algo distinto, alejado de las típicas ofrendas familiares y las multitudes en los panteones. Habían alquilado una trajinera para ellos solos, lejos de las rutas turísticas, entre las chinampas que se alzaban como islas diminutas en el agua. ¡Salud por los vivos y por los muertos!, gritó Carlos, levantando su botella, mientras el grupo brindaba alegremente. «Oye, Diego», preguntó Mariana, inclinándose hacia él. «¿No dijiste que había una leyenda de Xochimilco que te daba miedo?» Diego rió, pero sus ojos brillaban con una leve preocupación. «Sí, pero no era exactamente en Xochimilco. Es más bien una leyenda que escuché de mi abuelo, de los llanos. Hablaba de El Silbón». «¿El Silbón?», preguntó Ana, con un tono que mezclaba interés y burla. «¿Y qué es eso?». Diego dejó la botella en el suelo y se acomodó. «El Silbón es una leyenda del norte, pero hay quienes dicen que lo han visto aquí, en el sur, especialmente en Xochimilco. Es un alma en pena. Un hombre que fue maldecido por asesinar a su padre. Ahora vaga por los campos y los lugares solitarios, cargando un saco lleno de huesos. Se le reconoce por un silbido, pero, y esto es lo extraño, cuanto más cerca está, más bajo se escucha el silbido. Y si lo escuchas muy fuerte, significa que está lejos, pero si lo oyes suave, muy suave, está justo detrás de ti». El grupo se quedó en silencio por un momento, pero luego Carlos se echó a reír. «Vaya cuento. Diego, deberías escribir eso para alguna película de terror barata». El ambiente se relajó de nuevo y siguieron bebiendo y hablando, mientras la trajinera se deslizaba lentamente por el canal. El agua era espesa y negra como el petróleo, y en algunos tramos las luces de las otras embarcaciones no llegaban. Solo estaban ellos, la trajinera y el reflejo ocasional de las estrellas en el agua. Poco después, el remero que guiaba la trajinera levantó la vista, preocupado. Miró alrededor, hacia las chinampas vacías y luego hacia el cielo, como si esperara algo. «Creo que es hora de regresar», dijo, con voz firme. «Estos canales pueden ser peligrosos de noche». Carlos se levantó tambaleante, claramente ebrio. «Pero si apenas estamos empezando la fiesta». «Relájate, hombre», interrumpió Ana. «Vamos a seguir un rato más, ¿no?» El remero no respondió, solo miró fijamente hacia el horizonte, como si algo en el agua lo estuviera incomodando. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariana, mirando a su alrededor con los ojos entrecerrados. Diego tragó saliva. Su rostro palideció. «¿Lo escucharon?», murmuró, como si no quisiera que los demás le prestaran atención. «¿El qué?», preguntó Luis, mirando confundido. El silbido». Ana se rió y le dio una palmada en la espalda a Diego. «Oh, vamos, ¿otra vez con la historia del silbón? Es solo el viento. No seas paranoico». Pero algo había cambiado en el aire. La risa había desaparecido. El ambiente se había vuelto tenso, como si el aire fuera más denso y las sombras más largas. De repente, un leve susurro se deslizó entre la niebla.
Un silbido tenue, casi imperceptible al principio. Mariana fue la primera en notar la presencia. En la distancia, a un costado del canal, entre la niebla que comenzaba a levantarse, había una figura alta y delgada, inmóvil. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero era inconfundiblemente humana. ¿Alguien ve eso?, preguntó, su voz temblando mientras señalaba hacia la figura. Todos se giraron, y el remero de la trajinera dejó caer el remo al agua con un sonido sordo. Su rostro se había puesto pálido. «No puede ser», murmuró, dando un paso hacia atrás. «Tenemos que irnos, ya», dijo el remero, con voz temblorosa. Pero Carlos, sin captar la gravedad de la situación, se rió. «Vamos, hombre, es solo una persona, probablemente alguien en otra trajinera». Pero la figura no se movía como una persona. Se desplazaba de manera extraña, casi flotando, mientras el silbido continuaba, bajo y persistente. El grupo, ahora aterrorizado, vio cómo la figura se detenía en la orilla, a solo unos metros de ellos. «No es alguien en una trajinera», dijo Diego, su voz casi inaudible. «Es él». El remero intentó usar el remo para alejar la trajinera, pero algo estaba mal. El agua, antes oscura y tranquila, ahora parecía arrastrarlos de vuelta hacia la figura en la orilla. «¿Qué está pasando?», gritó Ana, aferrándose al borde de la trajinera. La figura comenzó a levantar algo, un saco pesado que arrastraba con esfuerzo. Desde dentro del saco, un sonido macabro y seco resonaba, como huesos chocando entre sí. El grupo entró en pánico. Carlos intentó saltar al agua, pero el remero lo detuvo. «¡No toques el agua!», gritó, con una desesperación que hizo que todos se congelaran. La figura ahora estaba en la orilla, inmóvil, su silueta vagamente iluminada por la tenue luz de las estrellas. El silbón levantó la cabeza, y aunque no se podía ver su rostro con claridad, todos sintieron una presencia aterradora, como si sus vidas fueran examinadas, pesadas y sentenciadas. «Si lo escuchas cerca, está lejos», dijo Diego, su voz quebrándose. «Pero si lo escuchas lejos, está justo aquí». El silbido se intensificó repentinamente, agudo y fuerte, como si el aire mismo se cortara por el sonido. De repente, el silbido desapareció. La figura en la orilla ya no estaba. Pero antes de que pudieran reaccionar, algo más perturbador sucedió. El agua bajo la trajinera comenzó a agitarse, como si algo grande se moviera debajo. «¡Sujétense!», gritó el remero, mientras la trajinera se balanceaba violentamente. Luis gritó cuando algo frío y duro rozó su pierna desde el agua. Parecía una mano, pero al mirar no había nada. El grupo se agachó, aferrándose a la trajinera, mientras la oscuridad a su alrededor parecía volverse tangible, como si el aire mismo se cerrara sobre ellos. El silbido regresó, pero esta vez más suave, tan suave que era casi imperceptible. Un murmullo lejano que se desvanecía en el aire húmedo de la noche. Diego se giró lentamente, con los ojos llenos de terror, y ahí estaba, el silbón, de pie en la trajinera, su figura fantasmal envuelta en niebla. «¡Corre!», murmuró Diego, pero era demasiado tarde. El agua se agitó de nuevo, esta vez de manera más violenta, haciendo que la trajinera se sacudiera bruscamente de un lado a otro. Ana perdió el equilibrio y cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras intentaba agarrarse de lo que podía. Mariana miró a su alrededor desesperada, intentando encontrar alguna salida, pero los canales parecían interminables, las orillas demasiado lejos, y la niebla lo cubría todo como un manto opresivo. El remero,
quien siempre había sido la figura de calma en medio del caos, parecía haber perdido todo control. Movía el remo frenéticamente, pero la trajinera no respondía, como si el agua misma se negara a dejarles escapar. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Luis, su voz cargada de pánico. «¡Tenemos que hacer algo!». Diego, paralizado por el miedo, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Todo lo que había contado como una simple leyenda, ahora se desplegaba ante sus ojos, una pesadilla demasiado real. El sonido de los huesos en el saco resonaba en su mente, implacable, mientras la figura del Silbón se mantenía inquebrantable, observándolos, acechándolos, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El tiempo se alargaba, cada segundo parecía durar una eternidad, y el aire se volvía irrespirable. El silbido había cesado, pero ahora el silencio era aún más aterrador. La figura se movió un paso hacia adelante, y en ese instante, la trajinera se inclinó peligrosamente hacia un lado. El agua oscura y espesa subió, mojando los pies de Carlos, que intentaba mantenerse en pie. «¡Esto no es real! ¡No puede ser real!», exclamó Carlos, aferrándose a su botella como si fuera un salvavidas. Pero la realidad se impuso cuando la figura alzó su saco, y el sonido de los huesos dentro resonó, haciendo eco en la noche. Diego sintió que el aire le faltaba, y en ese momento supo que no había escapatoria. La última imagen que vio antes de que la oscuridad lo envolviera por completo fue la sonrisa cruel y vacía de El Silbón, observándolos mientras se hundían en la negrura de los canales, y entonces solo el agua negra de Xochimilco, el reflejo de las estrellas y una trajinera vacía deslizándose en la oscuridad.